Buenos días con todos, ¿cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Cuídense mucho. Recuerden que especialmente aquí en Quito está haciendo bastante frío, ¿no? Tenemos que cuidarnos bastante. Si salimos a laborar con unas chompitas, guantecitos, estar consumiendo vitamina C, que es lo más importante, ¿no? Porque está haciendo demasiado frío y como dicen los jóvenes, como el corazón de su ex, así que tenemos que cuidarnos bastante, ¿no? No se olvidará también, por favor, si estamos debiendo algún documento en la institución, acercarse a dejarlo lo más pronto posible, ¿no? A su vez, si estamos impagos, por favor, tratar de igualarnos en las pensiones, ¿no? Para no tener contratiempos al realizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las cruzadas, ¿no? Las cruzadas que son prácticamente el enfrentamiento que tuvieron los cristianos con los islámicos en general, ¿no? Prácticamente fue un conflicto religioso que enfrentaba a estas dos religiones, ¿ok? Bien, ¿me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Entonces, prácticamente las cruzadas fueron enfrentamientos religiosos, ¿no? Por un lado, sí, el cristianismo, mientras que por el otro lado se encontraba el islamismo, ¿no? Entonces, estas religiones, a más de tener lo que son diferencias ideológicas, tuvieron varios enfrentamientos, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en la siguiente diapositiva? El señor o la señorita, me ayuda por favor, la señorita Gloria Génesis, por favor. Cruzadas. Buenos días, licenciado. Buenos días. Cruzadas. Se conoce como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de la Europa cristiana, en particular la Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano. Bajo el impulso de la autoridad eclesiástica, el Papa tuvieron lugar durante los siglos 1096 y 1291 y tenían como finalidad recuperar el control político y religioso de la Tierra Santa. En principio fueron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores y 5 menores. Pero también hubo más adelante en la historia una serie de guerras en España y en la Europa del Este, que también fueron denominadas como tales y que en algunos casos se extendieron hasta el siglo XV. Los soldados que participaban en estos ejércitos papales se llamaban cruzados y portaban una cruz de tela cosida sobre la ropa para identificarse como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana. A cambio de sus esfuerzos, les eran perdonados todos los pecados previos que hubieran cometido. Excelente, señorita. Muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si recordamos un poquito, prácticamente, estos enfrentamientos tuvieron lugar, ¿sí? Entre los siglos 1096 y 1291, ¿no? Prácticamente eran campañas militares realizadas, ¿sí? Particularmente por la mayoría de los países europeos que prácticamente querían expandir la religión cristiana, ¿no? En particular Francia de los Capetos y el Sacro Imperio Romano como tal, ¿no?
Prácticamente ellos buscaron recuperar el control político, religioso, administrativo de Tierra Santa. Tierra Santa es el lugar en donde vivió, creció y murió pues Jesús, ¿no? A quien es considerado pues el Hijo de Dios y el máximo representante del cristianismo, ¿no? Aquí también podemos detallar de que existieron 9 cruzadas diferentes, 4 mayores, 5 menores, e inclusive se manifiesta por parte de algunos historiadores que tal vez fueron más de las 9, ¿no? Pero sin embargo son las más representativas. Y aquí directamente se establecen una serie de guerras de España, en la de Europa del Este, en donde prácticamente tuvieron enfrentamientos con los islámicos, ¿no? Aquí también cabe mencionar que los soldados cruzados como tal prácticamente siempre portaban lo que es una cruz de tela cosida sobre la ropa, ¿no? Y eso prácticamente identificaba como leales a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? A cambio de los esfuerzos que realizaban estos soldados en participar en estos enfrentamientos, prácticamente les perdonaban los pecados, ¿no? Cualquier pecado que hubieran cometido con la finalidad de alcanzar el cielo, según la tradición de la Biblia, ¿no? Miren, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo eran estos enfrentamientos, ¿sí? Miren, los cruzados como tal se los distinguía prácticamente por la cruz que llevaban tanto en sus armas, ¿sí?, como en la vestimenta. Y además de ello, en estos enfrentamientos siempre les acompañaba un sacerdote o un fraile en general, ¿no? Representando pues la religión cristiana. Muy bien, antecedentes. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita María René, por favor? Buenos días. Buenos días. Alrededor del año 1000 después de Cristo, la división del Imperio Romano en dos, el Sacro Imperio Romano y el llamado Imperio Bizantino, había otorgado a este último el dominio de los territorios en el Medio Oriente y el Asia que habían sido parte del Imperio unificado. Estas fronteras fueron asedidas por el Islam, sobre todo los turcos selyúcidas, a un total de obligar al imperio a ceder parte del territorio, la actual Turquía y sus alrededores, y permitir que los musulmanes se establecieran no demasiado lejos de Constantinopla. Envalentonados por la victoria en la batalla de Manzikert de 1071, los turcos se anexaron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente en los años 1000 después de Cristo, se da la división del Imperio Romano en dos, ¿no? El Sacro Imperio Romano y el Imperio Bizantino, ¿no? En donde prácticamente ocuparon los territorios de Medio Oriente, de Asia, en donde prácticamente se volvió un imperio unificado, ¿sí? Si bien es cierto, a esas fronteras prácticamente estaban siempre asediadas o atacadas por los islámicos, ¿no? Sobre todo por los turcos selyúcidas que se le conocen, ¿no? Que particularmente estaban ubicados en la actual Turquía y que obviamente ellos prácticamente mantenían una religión sumamente diferente, es decir, los islámicos en general, ¿no? Prácticamente ellos tuvieron grandes enfrentamientos con los cristianos y eventualmente tuvieron una batalla conocida como la de Manzikert en 1071, ¿no? En donde prácticamente ellos derrotaron al ejército de aquel entonces y se obtuvieron los territorios de Siria, Palestina y entraron a la ciudad santa de Jerusalén, ¿sí? La cuna de la mitología religiosa del cristianismo. Entonces, miren, ellos prácticamente con un buen ejército lograron derrotar directamente al ejército cristiano y sobre todo lograron establecerse en el sitio en donde pues nació Jesús, ¿no? Ahora sí recordamos un poquito, ¿en qué sitio nació, creció y murió Jesús? Nació en Belén.
Ya, muy bien, excelente. Fue el territorio en donde pues Jesús nació. Dentro del mundo del cristianismo se establece de que Jesús es el Hijo de Dios en general, ¿no? Pero para los musulmanes, ellos establecían de que Jesús era un profeta más, ¿sí? Entonces, por ahí directamente empezaban los conflictos. Ahora, causas de las cruzadas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? El señor Sergio Rolando, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. Causas de las cruzadas. Causas de las cruzadas. Las principales causas llamadas cruzadas fueron siempre la liberación de las tierras santas de Jerusalén, de manos de musulmanes, paganos o herejes. Sin embargo, detrás de dichas pretensiones religiosas estaba también el deseo de expandir el área de influencia comercial y económica de la nobleza feudal, quienes aliados con la Iglesia buscaban aumentar la influencia del Papa en el mundo. Excelente, señor. Muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer que una de las principales causas prácticamente fue el tener, ¿sí?, Tierra Santa, ¿sí?, que prácticamente era el sitio sagrado dentro de Jerusalén, y expulsar a los musulmanes, a aquellas personas que tendrían otra religión muy diferente, expulsarlos de estos territorios, ¿no? A más de ello, también buscaban expandir lo que es su dominio territorial, su dominio económico dentro de estos territorios, ¿no? Y si bien es cierto, prácticamente los soldados cruzados eventualmente recibieron bastante apoyo por el Papa en el mundo. Entonces, miren, prácticamente era con dos finalidades: obtener lo que es Tierra Santa, obtener el sitio sagrado, y además de ello expandir las rutas comerciales, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes en cómo detallan, sí, estos enfrentamientos. Aquí tenemos a los turcos selyúcidas y aquí tenemos pues a los soldados cruzados. Miren, a pesar de que directamente podemos observar, tenían escudos sumamente detallados, logramos observar lo que son las imágenes de la cruz, tanto en los escudos, y miren directamente cómo sí equipaban a los caballos. Sí, además de ello, ellos también representaban una cruz dentro de estas formas de vestimenta. Sus espadas, sus lanzas, ¿sí?, que prácticamente eran los encargados, en este caso, de eliminar a otro tipo de religión. Entonces, eran situaciones sumamente complicadas. Ahora, vamos a las cruzadas mayores. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Evelyn Paola Morales? ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Por favor. Causas de las cruzadas. Las cruzadas mayores. Primera cruzada inició en 1906 y culminó en 1099 con una victoria cristiana y el control de los territorios en disputa de las potencias occidentales. Esto significó la recuperación de ciertos territorios del este por el Imperio Bizantino y el establecimiento de los estados latinos de Oriente. Segunda cruzada tuvo lugar entre 1144 y 1148 a partir de la caída del condado de Edesa, el primer estado latino ante los turcos selyúcidas. Los ejércitos
cristianos del rey francés Luis y Condorado de Alemania marcaron por toda Europa y el Imperio Bizantino para llegar a Anatolia y ser derrotados por los musulmanes, que luego situaron Jerusalén en 1187. Al mismo tiempo, los cruzados que marcaban hacia oriente pasaron por la península ibérica y retomaron Lisboa y Almería y Tarragona en 1147. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de las cruzadas tenemos pues a la primera, ¿no? En 1096 y culminó pues en 1099, ¿no? En esa cruzada en particular, prácticamente la victoria cristiana fue muy importante, ya que tomó el control prácticamente de los territorios en donde se encontraban las potencias occidentales y eventualmente logró establecerse por parte de los estados latinos de Oriente. Es decir, prácticamente en la primera cruzada lograron establecer y llegar lo que es en el territorio más importante para ellos, ¿no? Dentro de la segunda cruzada, que tuvo lugar en 1144 y 1148, aquí también podemos establecer que los turcos selúcidas derrotaron directamente, en este caso, a los representantes del condado de Edesa y obviamente se establecieron en estos territorios, ¿no? Aquí aparece pues el ejército cristiano del rey Luis VII y Conrado III de Alemania, en donde todo su ejército prácticamente marcharon, ¿sí?, para derrotar a los musulmanes, ¿no? Prácticamente tuvieron el enfrentamiento en Jerusalén en 1187 y obviamente pues fueron derrotados, ¿no? Que si bien es cierto, contaban con un ejército sumamente grande, el enfrentamiento fue muy difícil, sí, pero obviamente los musulmanes, al tener un dominio completo de estos territorios, los derrotaron y tuvieron que retirarse directamente a Tarragona en los años de 1147, ¿no? Ahora, vamos a detallar la tercera cruzada. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Denis Paul Cepeda? ¿Estamos ahí? Señor Denis Paul. Listo, muy bien, sin participación. No se olvida de notificar. Señor Carlos Javier, por favor. Buenos días, compañeros, buenos días. Buenos días. Causas de las cruzadas. Tercera cruzada ocurrió entre 1187 y 1191 y fue conocida como la Cruzada de Reyes. Tuvo el objetivo de recuperar Jerusalén del control de la califa Saladino, Salah ad-Din Yusuf y Ayyubud, cometido que se logró solo parcialmente luego de una serie de victorias cristianas costeras de importancia, con la firma del Tratado de Damla, que cedía el control de los musulmanes a la Ciudad Santa, pero permitía a los cristianos realizar sus peregrinajes libremente. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la tercera cruzada que ocurrió entre los años 1187 y 1191, también fue conocida como la Cruzada de los Reyes, ¿no? Aquí prácticamente los cristianos quisieron recuperar, sí, territorios santos de manos del califa más importante de aquel entonces, Saladino, ¿no? Que tuvieron pues una serie de enfrentamientos dentro de los cuales se establecieron victorias cristianas en la parte costera de estos territorios. Y además de ello, pues, logró firmar un tratado, el Tratado de Ramla, en el cual prácticamente los musulmanes cedían, sí, la Ciudad Santa para que los cristianos prácticamente realicen sus peregrinajes libremente, ¿no? Entonces, miren, poco a poco se dieron enfrentamientos, se llegaron a acuerdos para que los cristianos logren visitar, pues, Tierra Santa,
¿no? La cuarta cruzada, ¿me ayuda por favor la señorita Clara Josefina? Buenos días, licenciado. Buenos días. Causas de las cruzadas. Cuarta cruzada. Inició en 1202 y culminó en 1204, pero esta vez no contra los musulmanes que controlaban todavía Jerusalén, sino contra el Imperio Bizantino, cuyas relaciones con el rey Enrique VI de Alemania se habían agriado. En ello tuvo mucho que ver las manipulaciones de la República de Venecia, que deseaba asegurarse la predominancia comercial de la región. Las cruzadas asediaron y conquistaron Constantinopla en 1204 y la saquearon durante varios días. Luego proclamaron en su lugar el Imperio Latino. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Cuarta cruzada que inició en 1202 y culminó pues en 1204, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que los enfrentamientos, en el caso directamente por parte del Imperio Bizantino, prácticamente fueron sumamente crueles, por decirlo así, pero a más de ello, sí, aquí podemos establecer que el rey Enrique VI de Alemania, sí, prácticamente se había enfermado, en donde eventualmente este enfrentamiento o esta cruzada, pues, quedó sumamente debilitada, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que los cruzados, prácticamente en los años de 1204, conquistaron Constantinopla, saquearon, sí, durante algunos días y eventualmente proclamaron después el Imperio Latino, ¿no? Entonces, miren, poco a poco acá podemos establecer que el Imperio Bizantino también tuvo serias consecuencias por los enfrentamientos en contra de los cruzados en general, ¿no? Y obviamente, pues, al no tener una buena relación, se daban este tipo de enfrentamientos. Ahora, la quinta cruzada. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mayerlin Adriana? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por Las favor. cruzadas menores. Quinta cruzada inició en 1217 y culminó en 1211. Se proponía derrotar al Estado musulmán de Egipto como vía hacia la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande de todas las cruzadas se levantó y se puso al mando del rey cruzado Andrés II de Hungría. Luego de victorias iniciales en la desembocadura del Nilo, el ejército se arriesgó a atacar al Cairo y fue vencido y obligado a abandonar incluso los terrenos anteriormente conquistados. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, en la quinta cruzada, hablando de los años 1217 y 1221, prácticamente se disponía pues derrotar el Estado musulmán de Egipto, ¿no? Y prácticamente tener el control después de Jerusalén, ¿no? Aquí también se destaca el ejército más grande de todas las cruzadas, que se levantó y se puso al mando del rey cruzado Andrés II de Hungría, ¿no? Que prácticamente él y con su ejército lograron llegar a la desembocadura del río Nilo y pues lograron atacar, sí, prácticamente a los musulmanes en el Cairo, ¿no? Sin embargo, fue vencido, fue derrotado y fue obligado también a abandonar todos sus terrenos anteriores, es decir, los motivos que prácticamente lo habían conquistado antes, fue obligado pues a devolverlos, ¿no? Que si bien es cierto, para aquellos años prácticamente dentro de Egipto, los musulmanes tenían un ejército sumamente grande, un estado sumamente consolidado y obviamente pues era muy difícil en este caso para que el rey cruzado, Andrés en este caso, lograra pues llegar a estos territorios, ¿no? La sexta cruzada, ¿me ayuda por favor el señor Steven Damián Caña, por favor? ¿Estamos ahí?
No, señor Steven también. Excelente, sin participación. Señor Luis Eduardo, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Sexta Cruzada. Entre 1228 y 1229 tuvo lugar esta cruzada a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa al demorar en atacar sus órdenes. Sorprendentemente, las tensiones internas de Islam le permitieron al rey germano aliarse con el sultán Al-Kamil contra su enemigo Al-Nasser a cambio de Jerusalén, Jerusalén. Belén y Nazaret fue la primera cruzada sin apoyo papal. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, la sexta cruzada entre 1228 y 1229 prácticamente estuvo a cargo de Federico II, ¿no? Que en su momento también había sido excomulgado por el Papa. Cuando yo digo excomulgado, ¿a qué me refiero? ¿Excluido? Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? Cuando nosotros escuchamos que una persona fue excomulgada. Descartada. Descartada, muy bien, excelente, ¿no? Es decir, que prácticamente fue separado de la religión que ellos mantenían, ¿no? Aquí también se logra determinar, ¿sí? Que prácticamente en su momento también trataron de aliarse, ¿sí? En este caso con el sultán Kal Amil, ¿sí? Que era enemigo de Al-Nasser, que prácticamente era el califa más importante de aquel entonces, ¿no? Y aquí prácticamente buscó, en este caso, obtener esos territorios y obviamente trataron de recuperar Jerusalén, Belén y Nazaret. Esa cruzada prácticamente destaca ya que no gozó del apoyo papal, ¿sí? Ya que directamente el Papa se había demorado en tomar decisiones y eventualmente pues este representante trató de tomarlos por sorpresa, pero obviamente pues no logró derrotarlos, ¿no? La séptima, octava y novena cruzada. ¿Me ayuda por favor el señor o la señorita? La señorita Julie Marilyn, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Lisen, buenos días. Buenos días. Las cruzadas menores, séptima cruzada, tuvo lugar entre 1248 y 1254 a cargo de Luis IX de Francia, una vez que la tregua firmada al término de la sexta cruzada venció y los musulmanes saquearon Jerusalén en 1244, venciendo al ejército cristiano y apoderándosela para siempre. De nuevo, el rey francés fue derrotado en Egipto y hecho prisionero con todas sus fuerzas. Octava y novena cruzadas. 25 años luego del fracaso de la séptima cruzada, Luis IX reintentó la conquista de las tierras musulmanas, desembarcando en Túnez, donde contrajo la disentería y murió a los pocos días. Entonces inició la novena cruzada, considerada parte de la anterior, cuando Eduardo de Inglaterra se suma a los esfuerzos del rey Luis y también fracasa en 1272. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, dentro de la séptima cruzada que tuvo lugar en 1248 y en 1254, a cargo de Luis IX de Francia, ¿no? Que prácticamente aquí podemos establecer de que se firmó pues una tregua, ¿no? En donde prácticamente dieron paso a que los musulmanes saquearan Jerusalén en los años de 1244, ¿no? Después, obviamente, derrotaron al ejército cristiano y se quedaron con estos territorios, ¿no?
el rey francés fue derrotado en Egipto y hecho prisionero con todas sus fuerzas, ¿no? Aquí también podemos hablar de que la octava y la novena cruzada prácticamente fue realizada 25 años después de la última cruzada que terminó en fracaso, ¿no? Esta vez por parte de Luis IX reintentó la conquista de tierras musulmanas desembarcando directamente en Túnez, donde contrajo la disentería. ¿Qué es la disentería? ¿Qué será la disentería? ¿Qué enfermedad es esa? Disentería es, o sea, que se te afloja el estómago y eso no lo puedes ya controlar prácticamente. O sea, se te va el estómago Excelente. totalmente. Muy bien. Y prácticamente eso fue la enfermedad y en el cual pues Luis IX falleció, ¿no? Aquí directamente podemos establecer también que en la novena cruzada Eduardo de Inglaterra se suma a los esfuerzos del rey Luis, pero también fracasa en los años de 1272. Entonces, miren, prácticamente el ejército de los musulmanes logró consolidarse en estos territorios, ¿no? Además de ello, aquí tenemos pues los soldados cruzados, ¿no? Prácticamente eran individuos que provenían de una mala vida y ellos prácticamente veían la ocasión de alistarse para que sus pecados sean perdonados, ¿no? Muchos de ellos eran pobres, venían en este caso en lo que se conoce como su carrera militar, y algunos también tenían pues un título nobiliario, ¿sí? Entonces prácticamente podemos detallar que los cruzados enfrentaban a otro tipo de religiones en general, ¿no? Porque ellos consideraban prácticamente, en este caso, que las religiones de los mongoles, de los cátaros, de los prusianos, prácticamente consideraban que eran infieles y que obviamente pues no tendrían que existir, ¿no? Y la persecución por los cristianos mayormente se dieron por estas religiones, ¿no? Ahora, las consecuencias de las cruzadas, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. Las cruzadas tuvieron diversas consecuencias en la configuración de los poderes europeos y mundiales, como fueron: expulsan a los musulmanes de Jerusalén, amplían la influencia del papado en el mundo y sobre todo en el Imperio bizantino, expanden el cristianismo en regiones de Medio Oriente y Asia, demostraron la unidad religiosa y política de Occidente cristiano, reactivaron el comercio entre Oriente y Occidente, introduciendo nuevos cultivos y productos en Europa, permitieron la apropiación occidental de las ciencias y las artes del Islam, que estaban mucho más desarrolladas en el momento, arruinaron a numerosos señores feudales y beneficiaron pues a la burguesía de las ciudades, yendo en contra del orden social que buscaban proteger, ¿sí? Entonces, miren, si bien es cierto, estos enfrentamientos prácticamente dieron paso a que los musulmanes, en este caso, tomaran el control de estos territorios, pero sin embargo, el logro que tuvieron los cristianos fue que en su momento también lograron expulsarlos de Jerusalén, ¿no? En su momento tuvieron grandes enfrentamientos, tuvieron diferentes conflictos, pero prácticamente con el pasar de los años lograron terminarse y mayormente lograron convivir estas religiones, ¿no? Que hasta el día de hoy siguen siendo religiones sumamente importantes y que en este caso cada una de ellas interpreta la religión pues a su manera, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. Licenciado. No, licenciado. Excelente, muy bien, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos ahí, por favor, en historia y más tardecito nos encontramos en ciudadanía, ¿sí? Nos vemos más tardecito, chicos, cuídense mucho. Gracias, licenciado.